En 2011 Rivals.com clasificó a Austin Rivers como el prospecto número 1 del país, incluso por encima de Anthony Davis. En retrospectiva, es inconcebible pensar que en algún momento este tipo fue considerado el mejor jugador de preparatoria del mundo. Por Barnes, aquí viene Austin Rivers. Pasa el balón por detrás de la espalda, supera a Brewer y pierde el balón. Pero ¿qué hizo que el mundo estuviera tan asombrado de este joven chico? ¿Por qué incluso los expertos más críticos del draft creían que Austin Rivers se convertiría en la próxima superestrella de la NBA avanzando rápido hasta 2023? Y con Rivers siendo contratado por ESPN, es probable que su carrera en la NBA haya llegado a su fin. Una carrera en la que fue percibido como motivo de burla, en lugar de un prospecto serio. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Andy Hoops y hoy vamos a analizar en detalle el ascenso y la caída de uno de los jugadores más fascinantes de la liga. Y cómo pasó rápidamente de ser un joven prospecto muy promocionado a no ser más que un hijo del nepotismo, pero después encontró su propia historia de redención. Luego empieza a jugar así, le encanta jugar. Oh, hombre, ¿hablas en serio? ¿Hablas en serio? Al salir de la preparatoria, Austin Rivers era el jugador a seguir tanto en su penúltimo como en su último año. Lideró a Winter Park a ganar campeonatos estatales consecutivos en Florida, los primeros campeonatos en la historia de la escuela. Además de sus logros en la preparatoria, fue nombrado All-American y llevó al país a ganar la medalla de oro en la Copa Mundial FIBA Sub-18, donde estableció el récord al anotar 35 puntos en un solo partido. La capacidad anotadora de Rivers era de otro mundo, y algunas personas realmente creían que sería el próximo anotador generacional cuando llegara a la NBA. El atletismo, el manejo del balón, la capacidad de leer la defensa y descomponerla con su astucia y velocidad, todo mientras era increíblemente fluido y pulido. Austin Rivers realmente tenía todo para ser una superestrella, además de ser hijo de Doc Rivers, quien está muy bien conectado en el mundo del baloncesto. Así que Austin también creció siendo rico, tenía una ventaja colosal y recursos ilimitados para llegar a la cima del mundo. Desde el momento en que nació, su vida estaba destinada al éxito. Todo les salía bien hasta que llegó a Duke. Haciendo este compromiso con Duke, pero ¿cómo se siente finalmente con toda esa presión, con todos los reflectores puestos sobre ti? Sabes, mi trabajo duro de alguna manera dio frutos y ya sabes, todavía tengo muchísimas cosas por hacer en mi carrera, así que esto es solo un punto de partida. Y creo que Duke es el lugar correcto para mí y siento que realmente puedo encajar en esa ofensiva y tener éxito. Ahora, en una de las escuelas más prestigiosas del país, las expectativas sobre Rivers se dispararon, ya siendo catalogado como uno de los mejores novatos en la historia del baloncesto de Duke. Sin embargo, desde el principio, algo no parecía estar bien. A diferencia de sus entrenadores anteriores, que básicamente le permitían hacer lo que quisiera, el entrenador Krzyzewski no era así. Como uno de los 3 mejores entrenadores en la historia del baloncesto universitario, construyó la base del programa de Duke sobre la disciplina y la camaradería. Sin embargo, curiosamente, estas son 2 cosas que Rivers tuvo dificultades para entender durante toda su vida. Antes de la universidad, lo consentían. Siempre le dieron luz verde en cada equipo en el que estuvo, porque todos le afirmaban que estaba destinado a ser el futuro rostro del baloncesto. En respuesta a su estilo de juego, el entrenador K dijo: algunos jugadores aprenden un solo golpe, y cuando les quitas ese golpe, quedan noqueados. Necesita usar esa mentalidad agresiva para trabajar en cosas nuevas de su juego. La única temporada de Rivers en Duke solo puede describirse como un desastre. Tal vez eso suene un poco duro, pero no, en serio, realmente fue un desastre. Cuando pasas de ser el prospecto más esperado de la preparatoria a que ahora todos cuestionen tu mentalidad, se pregunten si eres egoísta, si tu juego es unidimensional. Rivers no encajaba en la cultura del vestidor y su desempeño era sumamente inconsistente, originalmente etiquetado como un guardia combinado. En la misma línea que jugadores como Dwayne Wade, Rivers no tenía habilidades para crear jugadas. De hecho, promedió más pérdidas de balón que asistencias en Duke. No solo era su actitud lo que los cazatalentos estaban cuestionando ahora, sino también sus habilidades reales en la cancha, que se veían muy deficientes. No solo eso, sino que sus fortalezas se convirtieron en debilidades. Se suponía que Rivers iba a destacar en su juego de 1 contra 1, nadie se suponía que pudiera defenderlo.
Pero según Synergy Sports, anotó un ridículamente bajo 0.592 puntos por posesión en jugadas de 1 contra 1, aunque realizó este tipo de jugadas en casi un tercio de sus posesiones totales. Esa eficiencia tan pobre lo coloca en el percentil 25 más bajo entre todos los jugadores universitarios. Por supuesto, también tuvo sus buenos momentos, incluyendo una canasta ganadora y varios partidos donde parecía el mismo de la preparatoria. Todavía había fe en que podía recuperarse de esto. Para la temporada, Rivers terminó su primer año promediando alrededor de 15 puntos por partido, pero solo 2 asistencias por partido y un sorprendentemente bajo 66% en tiros libres. Entre todo esto, su relación con el entrenador K se estaba deteriorando. Según quienes han observado sus entrenamientos, Rivers se desanimaba si no recibía el balón y ni siquiera intentaba jugar defensa. Un extracto de Sports Illustrated decía, en una posesión, cito, Rivers condujo desde el ala izquierda hacia defensores que se le acercaban y le quitaron el balón antes de que pudiera hacer una jugada. Agachó la cabeza y no participó en la defensa de transición. Quedó claro que el lenguaje corporal de Rivers no iba a ser aceptado. Cosas como esta. Era bien sabido por los aficionados de Duke que la actitud de Rivers era una gran señal de alerta y también llamó la atención de los cazatalentos de la NBA. Su carácter fue puesto en duda. Básicamente, Rivers arruinó gravemente su valor en el draft en Duke y lo remató con un March Madness horrible. En 3 partidos del torneo, promedió 36% en tiros de campo y 22% en triples. Cuando Duke fue sorprendido y eliminado en la ronda de 64 por Lehigh, y lo que tenemos aquí, amigos, es una de las mayores sorpresas de todos los tiempos. Lehigh derrota a Duke en el torneo de baloncesto de la NCAA. En este punto, Rivers tenía una decisión que tomar. Normalmente, si tienes un mal año de novato, es común que los jugadores se queden en la universidad e intenten mejorar su posición en el draft. Pero para Rivers, el miedo era que si se quedaba en la universidad y no mejoraba, su valor bajaría aún más. Lo mejor era simplemente entrar al draft ahora y, con suerte, salvar el valor que le quedaba para no caer más en la lista. Con sus compañeros, Anthony Davis y otros, teniendo temporadas universitarias mucho más exitosas que Rivers, ellos lo superaron en las listas del draft. Rivers cayó hasta la 10ª selección, irónicamente siendo elegido por Nueva Orleans, el mismo equipo que seleccionó a Anthony Davis con la primera selección. Si dijeras que este equipo consiguió literalmente a los 2 mejores prospectos de preparatoria del país, pensarías que estarían en la mejor posición para construir hacia el futuro. Lamentablemente, como sabemos, la etapa de Austin Rivers en Duke fue un precursor de lo que estaba por venir. Durante 2 años y medio, Austin Rivers fue terrible en Nueva Orleans, y sinceramente, si fuera cualquier otro jugador, probablemente lo habrían cortado. En cambio, su padre intervino para salvar su carrera. En ese momento, Doc Rivers era el presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers. Él básicamente controlaba todas las transacciones que hacía el equipo, además de ser el entrenador en jefe. Steve Ballmer le cedió el control total de la organización a Doc Rivers. Así que en la fecha límite de cambios de 2015, al ver que la carrera de su hijo se iba por el caño, Doc Rivers ideó un intercambio entre 3 equipos que lo enviaría a los Clippers, donde Austin se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar un partido dirigido por su padre. Inmediatamente, este intercambio levantó algunas cejas. Como puedes notar, las conversaciones sobre nepotismo aumentaron muchísimo. Austin empezó a jugar más de 20 minutos por partido a medida que avanzaba la temporada. Antes de Bronny James, él era el chico símbolo del nepotismo, porque si su papá nunca lo hubiera cambiado, probablemente estaría fuera de la NBA después de que expirara su contrato en Nueva Orleans. Se veía aún peor cuando te das cuenta. En el verano de 2016, Doc volvió a firmar a Austin con un contrato de 3 años y $35 millones, lo cual en ese entonces era muchísimo dinero para un tipo que probablemente debería estar en la banca. Le dieron ese contrato después de tener una actuación algo decente en los playoffs, pero seguía siendo como el 7º hombre del equipo y promediaba 9 puntos por partido. Esto fue recibido instantáneamente con resentimiento por parte de sus compañeros de equipo. El exjugador de los Clippers, Matt Barnes, afirmó que la atención de Doc hacia Austin interrumpió sus aspiraciones al campeonato y que perdió la confianza dentro del vestidor. En realidad, no creo que hubiera importado. Los Clippers no iban a ganar el título de todas formas. Ciertamente no en la misma época en la que Golden State se volvió dominante. Sin embargo, Austin en realidad mejoró con el paso de los años.
Le demostró a sus compañeros que merecía esos minutos y fue mejorando cada vez más. Bajo la tutela del cuerpo técnico de su padre, tuvo su mejor temporada, promediando más de 15 puntos por partido con un 38% en triples. Eventualmente, Austin se ganó un lugar en el quinteto titular y demostró ser un jugador sólido. Empezó a adaptarse al sistema y se hizo reconocido por sus intangibles y su esfuerzo. Austin pronto se convirtió en el mejor defensor perimetral del equipo, aprovechando al máximo su rapidez. Así que, en retrospectiva, aunque el traspaso a los Clippers y el contrato que le dieron fueron señales muy obvias de nepotismo, en realidad demostró al mundo que lo merecía. Por supuesto, eso no detuvo todas las bromas y burlas, aunque tampoco ayudó mucho. Todos sabían que antes de la NBA él era muy egocéntrico y tenía un gran ego, así que la gente quería que fracasara. Según Rivers, escuchaba burlas de las multitudes rivales docenas de veces cada año. De todo, desde niño de papá hasta bebé nepo y cosas incluso peores que eso. Quizás tener que cargar con ese peso alimentó su propio impulso y deseo de destruir esa imagen que todos tienen de él. Durante toda su carrera, ha parecido que luchaba contra sus propios demonios, tratando desesperadamente de demostrar que merece estar en la liga por su propio mérito, no por su padre. Por todo el odio que le lanzaron, creo que lo manejó bastante bien. Después de que sus días en Los Ángeles terminaron, Rivers firmó un par de contratos más y jugó para varios otros equipos como un jugador decente de rotación. Incluso sin la ayuda de su padre, aún así logró mantenerse en la liga por otras 5 temporadas. En 2023 jugó lo que parecía ser su último partido en la NBA después de 10 años en la liga. No está nada mal para un tipo que fracasó por completo en la universidad y después de un comienzo pésimo en su carrera en la NBA, al final del día diría que se redimió. Aunque Austin Rivers nunca llegó a estar a la altura de ser el número 1 de la preparatoria en el país, tampoco fue un fracaso total. Recibió una ayuda de su padre. Pero la vida se trata de aprovechar al máximo lo que se te da. El intercambio a los Clippers le dio una segunda oportunidad. Así que se miró al espejo y supo que tenía que cambiar su actitud, trabajar en su esfuerzo y convertirse en un jugador de equipo, lo cual logró al final de su carrera. Fue él mismo quien controló su propio destino y cambió la percepción de sí mismo de ser un joven insoportable a convertirse en un jugador respetable. Muchas gracias a todos por ver. Díganme qué opinan sobre la carrera de Austin Rivers. ¿De verdad creen que si su padre no hubiera intervenido para ayudarlo, él habría salido de la NBA en 2 o 3 temporadas? De todos modos, espero que hayan disfrutado el video y, por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.